Voy a hablar de la colestitis aguda y de cuándo convertir. Realmente cuándo convertir, ya muchos puntos los tocó el doctor Chuslev, y creo que el punto más importante en forma general es basado en la experiencia del cirujano. Cuando todos empezamos a hacer colestectomías laparoscópicas, y todos los que nos entrenamos en cirugía abierta inicialmente y después aprendimos laparoscopía, como fue el caso de todos los que estamos aquí, obviamente nos sentíamos más cómodos operando abierto, y a las primeras de cambio convertíamos con cualquier pequeña dificultad. Conforme ha pasado el tiempo, el índice de conversión cada vez es más bajo. Voy a hablar muy rápido de lo que es la colestitis aguda, que es una de las formas de presentación o de manifestación de la colelitiasis, que es uno de los padecimientos más frecuentes. En los hospitales generales es la segunda o tercera causa de cirugía más frecuente, después de las hernias y después en algunos sitios de la cirugía apendicular. Por lo tanto, es una cirugía sumamente frecuente, y estas son las formas que todos ustedes conocen de presentación de la colestitis aguda, que no voy a hacer mucho hincapié en ellas, todos ustedes las conocen. Y desde luego que todos quisiéramos, cuando operamos una vesícula, ante todo cuando ya hemos operado muchas, pues ya queremos operar fáciles, ¿no? Ya no queremos tardarnos tanto tiempo, y a veces nos encontramos con vesículas de este tipo, que obviamente son más demandantes desde el punto de vista técnico quirúrgico. Vesículas sumamente inflamadas, casos de cirugía abierta, por ejemplo, piocolecistos, etcétera, que todos ustedes han tenido oportunidad de ver. Como ustedes recuerdan, el 20% de las colestectomías reportadas en la literatura mundial son colestectomías en pacientes que cursan con colecistitis aguda. Y desde luego que el antecedente cólico biliar en un cuadro de irritación peritoneal en el hipocondrio derecho nos obligará a hacer el diagnóstico de este tipo de patología, en donde desde el punto de vista clínico todos ustedes también tienen la experiencia de encontrar un plastrón y un Morphy francamente positivo, lo cual ya nos habla de qué tipo de hallazgos vamos a tener cuando hagamos la exploración laparoscópica. No voy a redundar tampoco en el diagnóstico de laboratorio. Algunas imágenes, como la clásica imagen de doble halo en la colestitis aguda, que es muy característico. Vean ustedes esta imagen con una pared vesicular sumamente gruesa con un doble halo que nos habla del edema perivesicular tan importante. Nosotros poco hacemos colangiogramografías, en algunos sitios que tienen más acceso a esto lo hacen, y el diagnóstico es ante una vesícula excluida con cuadro de irritación peritoneal del hipocondrio derecho, pues el diagnóstico de colestitis aguda litiásica es el más frecuente. Tomografía axial computada también, que poco lo hacemos nosotros también con esta frecuencia. Una vez que tenemos el cuadro de colecistitis aguda desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista de estudios de diagnóstico ya más o menos comprobado, el graduar la severidad del procedimiento nos servirá para saber cuál va a ser el pronóstico y cuál va a ser incluso los hallazgos y la evolución de nuestro paciente. En este tipo de graduación, los médicos somos muy dados a todo, a hacer clasificaciones y hacer graduaciones, etcétera, etcétera. Y bueno, no es la excepción este caso de la colestitis aguda, en donde el grado 1, donde no hay disfunción orgánica, el proceso está limitado solamente a la vesícula biliar y el riesgo obviamente es bajo. En el grado 2 o moderada, no hay tampoco disfunción orgánica, pero el proceso inflamatorio es más extenso, la cirugía es un poco más difícil. Desde luego el paciente tiene un plastrón palpable, generalmente tiene 72 horas o más de evolución el proceso agudo, y el grado 3 será la colestitis severa, en donde el paciente, además de tener un proceso vesicular, un proceso local inflamatorio severo, se acompaña de repercusión sistémica con disfunción orgánica de diferentes grados. Desde luego que todos estamos de acuerdo que el proceso vesicular debe tratarse siempre desde el punto de vista quirúrgico, aunque inicialmente, dependiendo del grado de afectación del paciente, habrá que dar un periodo de compensación preoperatoria que deberá de ser breve en los casos de urgencia. Es común que los cirujanos recibamos pacientes de los médicos internistas o de los médicos generales, que generalmente tienen el concepto de que hacen el diagnóstico de litiasis vesicular en sus pacientes y le dicen: no se opere hasta que le dé lata.
cuando ya le dé lata a la vesícula, empieza a pensar en operarse. Y a veces cuando le da lata a la vesícula es cuando la paciente llega con un proceso grave de inflamación vesicular, con una cirugía altamente demandante y con una mayor posibilidad de lesión de vía biliar. Entonces, siempre que se detecte litiasis vesicular en un paciente sintomático, habrá que hacer la cirugía desde el punto de vista electivo y no esperar a tener un proceso agudo de urgencia. Entonces, siempre plantear la cirugía. En la cirugía de urgencia de la vesícula existen estas tres interrogantes que siempre se prestan a discusión. ¿Qué procedimiento vamos a hacer? ¿En qué momento hay que operar al paciente? ¿Y cuáles son los pacientes que tenemos que escoger para operar en forma o inmediata o en forma diferida? En cuanto al procedimiento, desde luego que existen esta gama de procedimientos que ya mencionó el doctor Chuslev. Desde luego la colecistectomía abierta tiene todavía un papel, y ante todo en nuestro país, y ante todo en nuestras diferentes regiones. En el Hospital General, que es uno de los hospitales más grandes del país, aún operamos prácticamente un 50% de pacientes con cirugía abierta, y esto por causas básicamente económicas, porque al paciente se le pide una cuota de recuperación que muchos de nuestros pacientes no alcanzan a cubrir, y aunque parezca discriminatorio, el paciente que no tiene para pagar se opera abierto. Pero bueno, a final de cuentas, el operar abierto no es ninguna cuestión para sentirse mal. Como se decía aquí en la mañana cuando Sierra hablaba, que decía que no se sientan mal porque pusieron un trocar de más, yo les podría decir, no se sientan mal porque operen un paciente abierto. El paciente viene a que le resolvamos un problema, y si la única posibilidad que tengamos es por cirugía abierta, pues hagámoselo así, pero hagámoselo bien. Entonces la cirugía abierta sigue teniendo todavía, y seguirá desde mi punto de vista teniendo todavía un papel importante en la solución de los problemas de la vesícula biliar. Desde luego la colecistectomía laparoscópica, que en la actualidad es el gold standard en la mayoría de los centros del mundo, la colecistectomía parcial, como ya lo mencionó el doctor Chuslev, con la maniobra de Torek, que era dejar la pared posterior de la vesícula pegada al hígado, ligando el cístico y después haciendo una cauterización de la mucosa vesicular expuesta, o incluso la colecistostomía, que tiene en algunos casos muy seleccionados, de muy alto riesgo quirúrgico, puede llegar a tener algún papel. Entonces estas serían las alternativas para la resolución de una colestitis aguda. Desde el punto de vista de respondiendo a las preguntas que nos hemos planteado previamente, las respuestas a la primera sería, ¿qué abordaje vamos a utilizar? Como lo vemos aquí, y esta es una pregunta relacionada con colecistitis aguda. En colecistectomía electiva, desde luego que no hay ningún tipo de discusión. La colecistectomía laparoscópica, siempre que se tenga, primero, la habilidad del cirujano, segundo, la infraestructura hospitalaria, siempre será la de primera elección. En la colecistitis aguda se discutió mucho cuál sería la primera elección. Y desde luego, vuelvo a insistir, conforme han pasado los años, cada vez tenemos más indicaciones de colecistectomía laparoscópica que de colecistectomía abierta. Incluso cuando nosotros éramos iniciales en la cirugía laparoscópica, cuando todos éramos iniciales, cuando los expertos nos llevaban solamente unos cuantos meses de experiencia y eran los que nos enseñaban, aquí el doctor Alberto Chuslev, que fue nuestro maestro, pues tenía un año más de experiencia que todos los que estábamos abajo, porque todos empezamos de cero, y bueno, en esos tiempos, incluso una colecistitis aguda se consideraba como una contraindicación relativa de una colecistectomía laparoscópica. Pero a través de los años, y vuelvo a insistir, conforme los cirujanos fuimos tomando experiencia, se abrieron más las posibilidades de tratamiento quirúrgico laparoscópico a estos pacientes, y cada vez con mayor frecuencia se vio viendo que la colecistitis aguda, operada en forma muy temprana, en manos de cirujanos expertos, tenía los mismos beneficios que la colecistectomía abierta, que la colecistectomía electiva. Desde luego, en todas las series publicadas hay un mayor índice de conversión, que no es una complicación y que no es algo para sentirse mal, simplemente es un criterio correcto el abrir antes de ocasionar una lesión. Desde luego, hay un mayor índice de complicaciones por razones obvias. El paciente tiene un proceso inflamatorio, la anatomía está más difícil de identificar en forma adecuada, y muchas veces nos falta el criterio de decir, espérame tantito, ya no puedo, le hablo a alguien que pueda, y si no hay alguien que pueda,
le abro y la resuelvo abierta. Pero a final de cuentas, en los últimos años, como les he dicho, la colecistectomía laparoscópica en colecistitis aguda ha mostrado ser superior, con un menor índice de complicaciones. Han bajado las complicaciones, ha bajado el tiempo quirúrgico, ha bajado el tiempo de hospitalización y obviamente el paciente se ha beneficiado con este procedimiento. Por lo tanto, el abordaje laparoscópico ya es una indicación de colecistectomía en el paciente con colecistitis aguda de primera intención. Desde luego, vuelvo a insistir, la colecistectomía abierta sigue teniendo su papel dentro de la resolución de este tipo de problemas. Desde luego que dependiendo del entrenamiento y de la capacidad del cirujano, serán las indicaciones de esta. Otra de las contraindicaciones que se daba como contraindicación en la cirugía laparoscópica era que el paciente tuviera antecedentes de cirugía de los cuadrantes superiores del abdomen. Y ahora ya no es una contraindicación. Hay que entrar con cuidado, hay que entrar con técnica abierta, hay que evitar la aguja de Veres en forma indiscriminada. Como decía el doctor González, yo igual que él, desde hace muchos años ya no utilizo la aguja de Veres prácticamente en ningún procedimiento, salvo lo que decía el doctor Kleinfinger en el paciente de cirugía de obesidad, la cual no hago yo y por lo tanto no uso aguja de Veres. Pero a final de cuentas, el entrar a la cavidad abdominal en forma segura con el primer puerto y observar cómo se encuentra el entorno de la cavidad, para poder después ir identificando en qué sitios podemos meter los trocars subsiguientes, pues será un procedimiento que nos permita lograr en pacientes aún con cirugía abierta previa. Yo tengo algunos casos de colecistectomía laparoscópica en pacientes que fueron tratados previamente de sepsis peritoneal con abdomen abierto, y ya se imaginarán cómo están las adherencias intraabdominales, y a pesar de eso, cuidadosamente hemos podido lograr una colecistectomía laparoscópica, desde luego con la dificultad de hacer la identificación adecuada inicialmente de la vesícula. Nos hemos tardado 30, 40 minutos en llegar a localizar la vesícula, posteriormente avanzamos en el procedimiento. Desde luego que algo que comentábamos en la mañana sobre el hecho de la enseñanza de los residentes en los centros altamente especializados donde solo se opera la laparoscopía, tendremos el problema de quién va a operar las conversiones o cómo van a hacer con seguridad la conversión alguien que no tenga la experiencia en hacerlo abierto. Pero desde luego es un papel importante la colecistectomía abierta en el caso de la conversión. Así es de que no va a desaparecer, como algunas veces se dijo, la colecistectomía abierta. Creo que tiene su papel bien ganado. La colecistectomía parcial, como ya les decía, en aquellos casos en los que es muy difícil el despegamiento de la vesícula, ante todo en los casos de cirrosis, por ejemplo, en los cuales es peligroso despegar la vesícula del lecho y puede presentarse un sangrado importante, muchas veces es seguro quitar la pared, dejar pegado en el hígado la pared posterior de la vesícula y de esta manera evitar este tipo de complicación. Y la colecistostomía, como les decía, yo les puedo decir que en toda mi vida de cirujano, de los últimos 35 años, pues hemos hecho 2 colecistostomías, que es un procedimiento realmente raro. No me ha tocado hacer ninguna colecistostomía por vía laparoscópica, ni percutánea. Las 2 que hice fueron en la época de la cirugía abierta, y no sé si alguien aquí haya hecho con alguna regularidad colecistostomía, pero hay que tenerlo en mente. A final de cuentas, como mencionábamos en el caso del absceso de apendicular que presentó el doctor González en la mañana, el drenar un absceso, el drenar una vesícula con pus, obviamente va a repercutir en el beneficio y en la mejoría del paciente. Bueno, pues está perfectamente claro que es ideal operar a estos pacientes en las primeras 72 horas. Cuando solamente tenemos un gran edema perivesicular que incluso nos facilita la disección, porque los planos se abren perfectamente bien con el edema perivesicular y se empieza a convertir en una colecistectomía muy difícil después de 96 horas o más para allá. Después de 4 o 5 días, ahí hay que tener mucho criterio. Si son cirujanos hábiles, se logra hacer en forma segura la operación, pero si no, entonces hay que pensar en hacer como era el criterio de siempre, que es dejar que el caso se enfríe y posteriormente 6 o 8 semanas después operarlo en forma electiva, desde luego con el peligro de que se reactive un caso de colicitis aguda antes de cumplir el periodo de espera, pero a veces dicen que es mejor que el caso se enfríe a que se enfríe todo el paciente, entonces mejor vamos a tenerlo esto con mucha
con mucho criterio, pero el consenso general es que la colecistitis aguda que ingresa a urgencias y que tiene menos de 72 horas de evolución es el paciente ideal para operarlo por colistectomía laparoscópica. Aquí les estoy presentando algunos momentos y algunas estadísticas, y efectivamente la mayoría de las estadísticas actuales muestran un gran beneficio del procedimiento laparoscópico. Como ven ustedes en esta, después de 60 horas de inicio de los síntomas, hay una relación directa con mayor dificultad y menor seguridad en la realización de la colistectomía laparoscópica, por razones obvias de que ya el edema empieza a convertirse en fibrosis, las adherencias son mucho más densas, la posibilidad de hacer lesiones de vía biliar se aumenta en este momento. Entonces, ¿cuándo convertir? Para empezar necesitaríamos definir qué es una conversión. Para algunos una conversión es poner un puerto más de los que se pusieron, si se pone un puerto de 10. Para otras publicaciones, convertir es hacer una incisión mayor de 5 centímetros, habiendo empezado por la laparoscopía. A final de cuentas, lo que importa, y a final de cuentas, lo que le importa al paciente es operarse una sola vez y salir bien. Al paciente no le interesa ser parte de una maravillosa estadística de derivación de vías biliares, en donde yo soy muy bueno y tengo un gran éxito y tengo una morbilidad muy baja, etcétera. El paciente no quiere eso, el paciente quiere salir con su problema vesicular resuelto en una sola ocasión y sin morbilidad. Entonces, ¿cuáles fueron los factores de riesgo que se han identificado como de mayor posibilidad de conversión? Los que aquí se mencionan. Pacientes masculinos, todos sabemos que el paciente masculino hace una reacción inflamatoria más severa, y por lo tanto las colistectomías en paciente masculino, las agudas, son generalmente más difíciles, y es un factor de riesgo. Vean ustedes la P, qué significancia tan alta tiene en este tipo de pacientes. Desde luego los pacientes obesos, los pacientes con colecistitis aguda, los antecedentes de cirugía en cuadrantes superiores del abdomen también son importante factor de índice de conversión, ante todo cuando no se tiene la experiencia o la paciencia de disecar este tipo de adherencias, y cuando se ha comparado cirujanos novatos contra cirujanos expertos, desde luego también tiene significancia para el índice de conversión, por razones obvias, todos lo hemos vivido así. Y los factores para convertir básicamente son estos tres que se mencionan. Los factores como las dificultades técnicas, que ya mencionó el doctor Chuslev, la anatomía dudosa, o más que dudosa, la anatomía es dudoso el cirujano, y una anatomía que no se identifica claramente por problemas adherenciales, por problemas inflamatorios, o cuando el paciente tiene anomalías anatómicas, como ya también se presentaron muy claramente y que no voy a redundar para obviar el tiempo. Aquí están algunas de las situaciones que ya se mencionaron en la plática anterior para convertir, pero a final de cuentas, todas y cada una de las condiciones para convertir dependen totalmente del criterio del cirujano. El criterio del cirujano es el que define en qué momento convertir. Y creo que la conclusión de esta plática es esta frase: el convertir a tiempo no es una complicación, por el contrario, demuestra madurez y un criterio sólido del cirujano. No esperar a tener una lesión para entonces convertir al paciente. Es mejor convertir antes que lesionar. Y esto, desde luego, es algo que nuestro paciente debe de saber desde el preoperatorio. Siempre que operamos una colistectomía laparoscópica, debemos de decirle al paciente que, aunque sea muy baja la posibilidad, puede existir el hecho de que tengamos que convertirlo, para que no haya dudas, para que no haya malos entendidos y haya reclamaciones de que usted me dijo que me iba a operar por 3 hoyitos y miren, nada más me hizo una incisión de 25 centímetros. Bueno, el paciente tiene que saber que eso puede ocurrir. Conforme pasan los años de cirujano, obviamente el índice de conversión cada vez será más bajo. Yo creo que todos los cirujanos expertos de aquí tendrán muchos años de no haber convertido una paciente. Cuando operábamos al principio, evidentemente nada más veíamos tantito inflamado y, ¿sabes qué? Quítale los trócares y vámonos por la cirugía abierta, que era lo que nos hacía sentir más cómodos. Creo que con esto puede quedar más o menos claro la situación en que la responsabilidad del cirujano de información al paciente de las posibilidades de convertir y la responsabilidad del cirujano y el criterio de convertir a tiempo es lo más importante para evitar lesiones de la vía biliar, que estas tienen morbilidad alta y alta mortalidad. Muchas gracias.